Me llamo Julia. Tengo 50 años, y no estoy orgullosa de la historia que les voy a contar a continuación. Nunca imaginé que me pudiera pasar algo así, pero cuando el corazón y el cuerpo toman las riendas, es casi imposible resistirse. Me vi envuelto en un gran lío amoroso, y a pesar de mi edad, todavía tuve algunos encuentros inesperados. Esta última experiencia, sin embargo, me sorprendió de tal manera que no creo que me recupere tan fácilmente. Pero antes de revelar todos los detalles, les contaré la historia desde el principio. Hola a todos. Déjame contarte una historia que te conmoverá. Vivo en un pequeño pueblo del norte del país, y doy clases de ciencias en la universidad donde hace años estudiaba. Nunca imaginé que seguiría una carrera como maestra. Pero el destino tiene sus sorpresas, ¿no? En mi juventud, me casé con el hombre de mis sueños, Juan. Ah, Juan. Él era todo lo que siempre quise. Sin embargo, todo cambió de repente. Juan empezó a perder interés por todo lo que nos rodeaba. Y yo estaba perdido, sin saber lo que estaba pasando. ¿Ha encontrado a alguien más? ¿Me perdí alguna señal? El hecho es que dejó de preocuparse por mí y por nuestro matrimonio, y eso fue un golpe muy duro. Pero, ¿sabes qué? No dejé que me deprimiera. A pesar de que tenía el corazón roto, decidí seguir adelante. La vida puede estar llena de desafíos, pero necesitamos encontrar la fuerza para seguir adelante. Y aquí estoy, tomándolo un día a la vez, descubriendo nuevas pasiones y enseñando ciencia a la próxima generación. Por tristeza, y para cuidar mi salud, nunca tuve hijos. Nunca ha sido un gran deseo mío, pero tengo que admitir que a veces me siento un poco sola. No es que me falten opciones, por supuesto. A pesar del paso de los años, logré mantener mi figura intacta haciendo ejercicio regularmente para mantener mi cuerpo en forma, y cuidando mucho mi piel. Estoy orgullosa de estar en gran forma para mi edad. Me encanta salir con hombres, y de vez en cuando, tengo citas con gente muy agradable. Me encanta disfrazarme y prepararme para esas ocasiones especiales. La sensación de ser bella y segura de sí misma es algo que valoro mucho. Después de todo, la vida es demasiado corta para no disfrutar de cada momento, ¿no es así? Algunos de mis encuentros son con hombres de mi edad, otros con hombres más jóvenes que están fascinados por mi vitalidad y mi actitud positiva hacia la vida. Es interesante ver cómo reaccionan a mi forma de vida. Pero a medida que avanzan los encuentros, una cosa queda clara. No hay una conexión emocional real. Los hombres de mi edad, a menudo, están más preocupados por sus propios problemas y su salud que por establecer una relación significativa. Por otro lado, los más jóvenes, aunque atraídos por la novedad de estar con una mujer mayor, rara vez se interesan por conocerme realmente. Disfrutan de la experiencia, pero le falta profundidad. Me encanta su compañía, por supuesto. Es bueno salir, divertirse, sentirse querido. Pero en el fondo, echo de menos una conexión real. Alguien con quien pueda compartir algo más que momentos fugaces. Busco algo más profundo. Alguien que esté dispuesto a saber quién soy realmente, más allá de la apariencia y vitalidad que mantengo. Y a pesar de la atención que me brindan, siempre termino sintiéndome vacía y decepcionada al final de la noche. Esta falta de conexión verdadera deja un vacío que ningún compañero temporal puede llenar. Incluso con estas decepciones, todavía tengo la esperanza de encontrar a alguien especial que realmente me entienda y me valore. Alguien con quien pueda compartir mis pensamientos más profundos y mis sueños más grandes. Hasta entonces, estoy disfrutando de mi libertad y de las pequeñas alegrías que me ofrece la vida. Hay belleza en los momentos sencillos y en el descubrimiento de nuevas experiencias. En mi trabajo, continúo como profesor en la universidad. No ha habido muchos cambios en este sentido, pero este semestre
Me asignaron a un curso dirigido a estudiantes más jóvenes, desde los primeros semestres. Siempre he trabajado con estudiantes en semestres más avanzados, por lo que esta nueva experiencia es un desafío interesante para mí. Fue todo un reto y, lo reconozco, me sentí un poco fuera de lugar al principio, acostumbrado a tratar con estudiantes más avanzados. Pero poco a poco, estoy encontrando mi ritmo. Esta nueva clase trajo una energía diferente y, a pesar de las dificultades, estoy aprendiendo y creciendo a partir de esta experiencia. Después de todo, cada desafío es una oportunidad de crecimiento, y estoy decidido a dar lo mejor de mí. Sin embargo, me adapté rápidamente y comencé a disfrutar de la energía y la curiosidad de mis nuevos estudiantes. Cada día era un nuevo descubrimiento, y ver el brillo en sus ojos cuando aprendían algo nuevo me dio una sensación de logro que no había sentido en mucho tiempo. Pero luego conocí a Simón. Simón. Un joven que parecía haber sido enviado para poner a prueba todos los límites de mi paciencia. Desde el primer día, demostró ser completamente insufrible. Era imprudente. Siempre buscaba la atención de maneras que desafiaban constantemente las reglas establecidas en el aula. Traté de mantener el orden y la disciplina, pero parecía que Simón estaba decidido a hacerme la vida imposible. No se parecía a ningún estudiante que hubiera conocido. Claro, los estudiantes de primer año tienden a ser más escandalosos y llenos de energía, pero Simón lo llevó a un nivel completamente nuevo. Nunca imaginé que alguien pudiera ser tan desafiante. Cada clase con él era una batalla, y no importaba cuánto lo intentara. Nada parecía funcionar. Pero a pesar de todo, sabía que no podía rendirme. Cada desafío es una oportunidad, y estaba decidida a encontrar una manera de llegar incluso al estudiante más difícil. Al principio, no sabía cómo reaccionar ante esta situación, ya que aún no tenía mucha experiencia en la universidad. Los comportamientos perturbadores de Simón fueron un desafío constante para mí. Cada día se sentía como una prueba de paciencia, pero decidí enfrentar esta situación con comprensión. En lugar de simplemente castigarlo, traté de entender qué motivaba su comportamiento y busqué formas de canalizar su energía de manera positiva. A medida que pasaba el tiempo, comencé a ver más allá de su actitud desafiante. Me di cuenta de que detrás de esa fachada rebelde había un joven inteligente con un gran potencial. Simón no era solo un alborotador, tenía una mente brillante que necesitaba dirección. Decidí invertir tiempo y esfuerzo para ser mentor de Simón. Hablé con él fuera de clase, tratando de entender sus motivaciones e intereses. Poco a poco, comenzó a responder positivamente a mis intentos. Vi una transformación en él, un cambio gradual que me llenó de esperanza. Sabía que Simón tenía un futuro prometedor. Con la guía adecuada, podría lograr grandes cosas. Y así, seguí animándole, demostrándole que creía en su potencial. Fue un proceso lento y desafiante, pero también una de las experiencias más gratificantes de mi carrera. Simón siempre se ha esforzado por hacerse notar desde el primer día. Aseguraba a sus compañeros que no sabía cómo resolver los ejercicios, pero en los exámenes sacaba una A. Con el paso de las semanas, su comportamiento empeoró. Empecé a asustarme por la gravedad de la situación, porque a pesar de que la universidad era más flexible que la escuela, todavía había consecuencias. Pensé que Simón merecía algunas de esas consecuencias, pero también sabía que había algo más profundo detrás de sus acciones. Simón parecía estar pidiendo ayuda a gritos de una manera que no podía expresar. Decidí mirarlo más de cerca, y en un momento de vulnerabilidad, me di cuenta de que su fachada desafiante escondía inseguridades. Simón provenía de un entorno familiar problemático, y utilizaba su comportamiento rebelde como reflejo de la falta de atención en el hogar. Este descubrimiento cambió mi enfoque. En lugar de simplemente regañarlo,
le demostré que realmente me importaba. Empezó a transformar nuestra relación. Simón aún tenía sus momentos de desafío, pero poco a poco, comenzó a mostrar más respeto e interés por aprender. Esta transformación fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida como profesora. Era imposible entender qué había realmente detrás de la actitud de Simón. A pesar de mis esfuerzos por entenderlo y motivarlo, parecía que estaba fuera de mi alcance. Cada vez que intentaba hablar con Simón, para saber qué estaba pasando, o cómo podía ayudarlo, que realmente me importaba. Empezó a transformar nuestra relación. Simón aún tenía sus momentos de desafío, pero poco a poco, comenzó a mostrar más respeto e interés por aprender. Esta transformación fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida como profesora. Era imposible entender qué había realmente detrás de la actitud de Simón. A pesar de mis esfuerzos por entenderlo y motivarlo, parecía que estaba fuera de mi alcance. Cada vez que intentaba hablar con Simón, para saber qué estaba pasando, o cómo podía ayudarlo, se volvía más desafiante, y su comportamiento más perturbador. Estaba claro que tenía problemas más profundos de los que yo podía ver en el aula. No pude responder a estas preguntas, y no entendí por qué no quería explicármelo. Si bien muchos estudiantes confiaban en mí para compartir sus problemas, Simón siempre estaba a la defensiva, y no quería abrirse conmigo. Lo más frustrante fue que, a pesar de que quería ayudarlo, parecía que mis esfuerzos eran inútiles. Simón parecía decidido a sabotear su propio futuro, y yo no podía hacer nada para impedirlo. Su rudeza y agresividad lo hacían aún más difícil. Si continuaba así, podría ser expulsado. Decidí dejar la situación a un lado por un tiempo, y funcionó durante unos días. Pero finalmente, la situación llegó a un punto crítico. Simón traspasó los límites e hizo algo que afectó a todos los estudiantes. Decidí que tenía que hablar con él de una vez por todas. Decidí lidiar con la situación sola, sin involucrar a nadie más, porque creía que podía resolverla. Lo llevé a mi oficina y tuvimos una conversación sincera y directa. Le expliqué cómo su comportamiento estaba dañando no solo su futuro, sino también el ambiente de aprendizaje de la clase. Durante la conversación, le di espacio a Simón para que expresara sus sentimientos e inquietudes. Fue un momento tenso, pero también revelador. Simón, finalmente, comenzó a hablar sobre las presiones que enfrentaba en casa y la dificultad de lidiar con las expectativas de sus padres. Me di cuenta de que su rebeldía era un grito de auxilio. Con esta nueva comprensión, trabajé con él para encontrar formas de canalizar sus frustraciones de manera más productiva y constructiva. Esta conversación lo cambió todo. Simón comenzó a mejorar su comportamiento y rendimiento académico. Poco a poco, llegó a confiar más en mí y a ver el aula como un lugar seguro para expresar sus ideas y desafíos. He aprendido que los comportamientos desafiantes a menudo esconden grandes necesidades de apoyo. Con paciencia y empatía, es posible marcar una diferencia significativa en la vida de alguien. A lo largo de la clase, busqué conectarme con Simón, preguntándole amablemente qué era lo que realmente quería y cómo podía apoyarlo para que lograra sus metas. Sin embargo, su postura se mantuvo desafiante y resistente. Le ofrecí mi ayuda y orientación, dejándole claro que estaba allí para ayudarlo a superar sus dificultades, pero que también necesitaba aceptar la responsabilidad de sus acciones. Para mi sorpresa, durante nuestra conversación en mi oficina, Simón finalmente se abrió. Admitió, con una mirada frágil, que estaba bastante nervioso. Podía sentir el nerviosismo en sus ojos, y casi sentir el sudor en sus manos temblorosas. Me reveló que su postura desafiante tenía una razón totalmente diferente a la que yo había imaginado. Me confesó que estaba enamorado de mí,
y que eso causaba su comportamiento. Había quedado encantado conmigo desde el primer momento en que me vio. Me quedé asombrado. Algunos estudiantes me habían felicitado antes, pero no como Simón. Es considerablemente más joven que yo, así que era comprensible que me sintiera un poco aprensiva por descubrir sus sentimientos por mí. Hasta ese momento, nunca me había fijado en la apariencia de Simón. Es más alto que yo, con una mirada penetrante y una sonrisa encantadora. Tal vez no me había dado cuenta de esto antes porque siempre he mantenido mi papel de maestra por encima de todo. Ahora me quedé sin palabras por un momento, sin saber cómo reaccionaré. ¿Cómo podemos responder a esa revelación? Nunca pensé que su conducta problemática fuera el resultado de sentimientos amorosos. Sin embargo, mientras hablábamos, pude ver la honestidad en sus ojos y la profundidad de sus emociones. Era evidente que no mentía. Aprovechando que estábamos solos en mi oficina, confesó sus sentimientos y se disculpó por su comportamiento anterior. Dijo que no sabía cómo expresar sus sentimientos de otra manera y que se sentía frustrado por no tener su amor correspondido. Mientras lo escuchaba, sentí una punzada de curiosidad. Después de todo, no estaba seguro de si yo correspondía a sus sentimientos. Pero es comprensible, teniendo en cuenta que yo era su maestro. Simón se acercó a mí poco a poco, mientras seguíamos hablando en la oficina. Me besó de repente. Por alguna extraña razón, me quedé inmóvil, sin la capacidad de alejarme o detenerlo. Mi pensamiento estaba confuso, tratando de entender lo que estaba sucediendo y averiguar cómo debía reaccionar. Nunca antes había estado en una situación así, y me sentí desconcertado. Mientras que una parte de mí quería alejarlo y acabar con todo, otra parte se sentía extrañamente atraída por su cercanía y pasión. Me dejé fluir inmediatamente, como una hoja arrastrada por el viento. Mis labios se unieron suavemente a los suyos. Fue un beso lleno de intensidad y emoción, como un fuego que ardía incontrolablemente, consumiendo cualquier pensamiento racional que pudiera tener. Mis sentidos estaban inundados con una mezcla de sensaciones. Sus manos acariciaban mi rostro con ternura, y cada roce era como una chispa que encendía algo dentro de mí. Por un momento, me sentí vivo de una manera que nunca antes había experimentado. Me sorprendió la habilidad que mostró, a pesar de ser tan joven. Me puso más nervioso que cualquier otro hombre de mi edad. Era extraño, pero al mismo tiempo encantador. Decidí entregarme por completo a ese momento, sin importarme si llegaba alguien, porque era casi imposible que eso sucediera. Comenzó a abrazarme lentamente, y yo le devolví el gesto con la misma intensidad. Cada caricia y cada abrazo nos conectaba más profundamente. Me hizo sentir especial, y en ese instante, nada más importaba. Simón mostró una ilusión contagiosa para empezar el partido que teníamos en mente. La experiencia fue sumamente gratificante para ambos. Estaba claro que Simón necesitaba un refugio para disipar su tensión física, y parecía que había encontrado el método ideal. En la oficina de Simón, me sentí agitado. Al salir de la habitación, me sentí abrumado por un torrente de emociones. Por un lado, le preocupaba su ansiedad y aprensión por las posibles consecuencias de lo sucedido. Las relaciones entre maestros y alumnos estaban estrictamente prohibidas, como él bien sabía. Esto podría poner en peligro mi carrera profesional, y por lo tanto, mi reputación debía ser salvaguardada. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y preocupaciones sobre las posibles consecuencias de lo que acababa de ocurrir. ¿Qué pensarían mis colegas y superiores si se enteraran de lo que ha pasado? ¿Qué dirían los otros estudiantes si supieran de nuestra relación? A pesar de todas mis dudas y miedos, una parte de mí sabía que no podía ignorar lo que estaba sintiendo. Sentí una conexión con él tan rápido que no podía ser una coincidencia.
Estaba seguro de que era la persona adecuada para mí, y la diferencia de edad no importaba. Después de todo, me merecía a alguien que realmente me gustara, y nadie de mi edad podía satisfacerme como él. En mi oficina, no pude resistir la tentación. Pero tan pronto como terminamos ese momento que nos llevó al colmo del éxtasis, le dije que no podíamos seguir haciéndolo allí. Podría ser muy peligroso si alguien nos viera, y también sería extraño si viniera a visitarme todos los días. Lo invité a mi casa para que pudiéramos estar más relajados. Todo salió bien, ya que conseguí lo que más quería. No podría pedirle más a la vida, estaba más que feliz. Han pasado unas semanas desde que Simón y yo unimos nuestros cuerpos en una sinfonía de emociones. Perfecto. Todo se hizo más fácil porque me sentí completamente realizada a su lado. Y cuando digo completo, me refiero al espacio que Simón está ocupando en mi vida. Hasta ahora, nadie había descubierto nuestra interacción secreta, por lo que todo parecía un sueño perfecto. Pero luego, el día en que la universidad organizó una pequeña feria, y asistieron los padres de los estudiantes, la situación se volvió increíblemente tensa. Estaba claro como la luz del día que tenía que ser extremadamente discreto con los padres de Simón. Yo seguía siendo su maestra, y no sabía quiénes eran sus padres, ni cómo reaccionarían si se enteraban. Me mantuve alejada, tratando de actuar con la mayor naturalidad posible. Pero el miedo a ser descubierto convertía cada momento en un suspenso electrizante. Sin que nadie se diera cuenta, noté que Simón estaba un poco distante, igual que yo, y no había nadie a su alrededor. Pensé que sus padres no habían asistido, pero una voz detrás de mí me confirmó lo contrario. Era el padre de Simón. Inicialmente, estaba a punto de saludarlo cordialmente e irme de inmediato, pero él tenía otros planes. Su rostro estaba serio, y sus manos apretadas en puños. Me pregunté qué podría haber pasado para ponerlo tan furioso. Luego pronunció las palabras que me helaron la sangre. Lo sé todo. ¿Qué están haciendo con mi hijo? Me enteré hace unos días. Sus palabras me dejaron paralizado. El miedo se apoderó de mí. Y no supe cómo reaccionar ante esa devastadora acusación. Si se enteró, debe haber sido por una razón, y si tenía pruebas, estaba en serios problemas. Permanecí en silencio, pero él siguió hablando. Se acercó a mi oído y me susurró: si me ayudas con un problema que tengo, tal vez me quede callado. Si antes sus palabras me sorprendían, ahora me han dejado completamente asombrado. Claramente se estaba congraciando. No había duda al respecto. Su tono audaz era prueba suficiente. Si el padre de Simón hablara con el director, me despedirían en el acto. Llevo años trabajando allí, y le tengo mucho cariño a la universidad. Es mi vida entera. Mis manos comenzaron a temblar, y se enfriaron. Nunca me había encontrado en una situación tan difícil desde que decidí involucrarme con Simón. La aventura me estaba deparando muchas sorpresas, pero esta definitivamente no fue buena. Por mucho que quisiera rechazar la propuesta, realmente no pude. Me metería en problemas si hablara. Solo esperaba que se divorciara, porque no podía soportar otra situación tan